vez dijimos que empezábamos a las 6:30 y no. ¿Qué será? Tenemos algo... No quiero decir... prometí que el día de hoy no iba a ser negativa. Entonces, el día de hoy les voy a decir que, pues, mi único comentario negativo va a ser que porque no se apoya el cine independiente en México, no tenemos presupuesto para tener mejor equipo, lo que causa los errores técnicos. Pero ya, paréntesis. Pero ya. bueno, no, y aparte de todo, ha sido un día con muchos eventos, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas que están pasando por ahí. Sí, entonces, ha pasado de todo. Ha pasado de todo hoy, no hay problema, ya estamos aquí, ya llegó el debate colectivo. Hola. Para hablar con ustedes del cine mexicano. ¿Y hoy tenemos invitados? Sí, hoy tenemos invitado que yo digo que él es parte del colectivo, aunque no sea oficial, pero bienvenido nuevamente a nuestra mesa. Muchas gracias por invitarme. Aquí tenemos a Cruz Cavazos, que hoy trae una camiseta con tonalidades mexicanas, que diga metálica, pues es del concierto de ahora. Es lo más mexicano que pude encontrar. Excelente. Pues mira, Pues bueno. yo me di cuenta que muchos de los colores mexicanos incluyen el blanco y el negro, entonces yo vengo de blanco y negro. Y yo vengo bien rojo. Entonces ahí está, ya cubrimos el espectro de México aquí en nuestra gran mesa que tenemos el día de hoy. Pues también otra cosa sobre el trivia que tenemos ahora ya casi todas las semanas, esperemos que pueda continuar así. El día de hoy también tenemos trivia, pero no se las vamos a estar diciendo. Me comentan que este trivia va a aparecer en los comentarios de este video. Aquí tenemos pases, dice una promoción, paga solo 48 pesos por cupón. Entonces, pues vamos a estar ahí publicando próximamente. Así es. Va a estar apareciendo la promo para responder la trivia. Igual también la misma dinámica que antes, que es el primero que conteste correctamente. ¿Tiene que responder directamente a ese comentario? A este comentario, que es justo el que les voy a poner ahorita. Es una trivia, es adivinar una película. No se la van a quebrar demasiado. ¿Tiene que ver con el cine mexicano? Así es, Tiene cine que ver mexicano. con el mexicano. Muy bien. Entonces, pues nada más, el primero que la conteste correctamente, que conteste a este comentario, que responda, se va a llevar los pases. Pues miren, yo les digo, yo no sé cuál es el trivia, entonces pues, no les puedo ni dar ningún hint ni nada sobre el estilo. Entonces, pues ahí estaré pendiente yo también de los comentarios y de las respuestas. Bien, entonces el día de hoy, como les comentamos, como publicamos hace rato, vamos a estar hablando del cine mexicano. ¿Por qué? Pues porque el día de hoy es 16 de septiembre. Así es. Entonces hubo muchas fiestas desde ayer, creo que algunos agarraron puente desde el jueves. O sea, ha sido ahí tenemos a nuestro técnico que está diciendo que desde el jueves está de fiesta. Entonces, pues es un momento de celebrar. Así es. ¿Sí? En general. Hay muchas críticas ahí también. Que nos dicen algunos que no hay nada que celebrar y que nada más en estas épocas salen las fiestas y que no sé qué. Pues nosotros decidimos empezar colaborar un poco al patriotismo del país y decir, bueno, pues vamos a hablar de nuestra historia y específicamente de la historia del cine mexicano, ¿sí? Yo tengo que admitir que no es mi fuerte. ¿Por qué? Porque pues pasé mucho tiempo fuera del país y pues no estoy muy enterada. Y estoy también en la etapa de aprender sobre la historia del cine en nuestro país. Y gracias a esto, pues tuve que estudiar un poquito en esta semana y pues encontré muchas cosas que me impactaron sobre nuestra situación, ¿sí? Entonces, no sé, Rogelio, ¿con qué vamos a iniciar el día de hoy? Pues mira, hoy vamos a iniciar. Ustedes sabrán que la historia del cine mexicano pues se remonta hasta tiempos de la dictadura porfirista. Allá, cuando pues, los hermanos Lumière mandan a unos embajadores, por decirlo de una manera, de su nuevo invento, y se lo presentan al general Porfirio Díaz, y pasan algunos años en lo que se establece la industria propiamente cinematográfica en el país. Específicamente vamos a empezar con un término que ha sido socorrido por muchos años en los historiadores, que es la época de oro del cine mexicano. La época de oro. Pues para mí, fíjate, la época de oro siempre la han marcado como, pues, recuerdo a mi abuela que comentaba, no, es que el cine de oro mexicano y que no sé qué, y que bien padre. Y luego yo recuerdo ser joven y sentarme con mi abuela a verla y decía, ¿esta es la época de oro mexicano? O sea,
viendo con otras cosas. A ver, infórmeme un poco sobre este tema. ¿Por qué cine de oro? Pues mira, creo que esta fue una época, y vamos a darle un poco de contexto histórico a lo que es la época de oro del cine mexicano. Fue una época en la que pues el mundo estaba en guerra, estaba en su apogeo la Segunda Guerra Mundial, y pues México estaba neutral. Dijo, pues yo estoy aquí bien tranquilo, nadie... A ver, espérame. Pero, bueno, se podría decir de la época del cine mexicano, porque es cuando se empieza a profesionalizar las películas. Empiezan a traer equipos profesionales a México. Pero bueno, modernos. A ver, espérame, tiempo, porque yo creo que nos brincamos aquí una parte, porque mencionaste rápidamente a Porfirio Díaz, también para poner aquí en la línea del tiempo. Sí. El cine, ¿cuándo nace? Oficialmente en 1895, es cuando se da la primera exhibición oficial. En Francia. En Francia. Entonces, en 1896 se realiza el primer espectáculo en México. Entonces, solamente tenía un año. O sea que desde el inicio que se inventa el cine y empieza a ser comercial, llega a México. O sea, no podemos decir que llegamos tarde y que apenas estábamos aprendiendo. O sea, llegamos rapidito. Y también, como decías, la cuestión de Porfirio Díaz es que las primeras personas que tuvieron acceso al cine lo utilizaban de cierta manera de propaganda, como lo hicieron los nazis, y lo comentamos la semana pasada, ¿sí? Entonces, bueno, paréntesis, así es como inicia, y luego pasan aproximadamente 30, 40 años y llegamos a los 30, que es cuando oficialmente se inician el cine de oro en México. ¿Correcto? Que podemos mencionar ahí como una, digamos que como un hito en el cine mexicano, la primera película filmada a color, que es la de Novillero. En esta película sale Agustín Lara. Y y en la película, pues, más que nada, gira en torno a un torero, por eso se llama Novillero. Okay. O sea, no tiene una trama así que como las que vimos más adelante, poquito más complicadas, poquito más populares, sino que está más enfocada a la vida del torero. Si no me equivoco, su primer nombre es Lorenzo, tiene un apodo, no me acuerdo cuál, pero debe ser un apodo de torero, ¿no? Sí. Pues si era de un torero, pues ¿por qué no? Así es. Y después de eso tenemos una película que muchos recuerdan por su tema. Así es. En 1936, en el mismo año, que es la película de Allá en el Rancho Grande. ¡Ay! De hecho tenemos en esta película la estelariza Tito Guisa y tenemos el clip. A ver. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Bien, entonces este es a ver, como vimos, estábamos mencionando algo. Había una rancherita que alegre me decía, Te voy a hacer tus calzones, ¿cómo? Como los usa el ranchero. ¡Seguro, mi papi! Te los empiezo de lana y luego te los acabo de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, mi hermano, el gusto de un buen ranchero, ¡vale!, es tener su buen caballo. ¿Y dime para qué? Pasearlo por las mañanas y luego darle la vuelta al vallado. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que
¿Quién Pues bueno. no recuerda ese tema? Allá en el Rancho Grande, muchos, hasta lo usamos como que un tipo meme, ¿no? Así Sí, medio rancherón. constante. Siempre que alguien menciona rancho, alguien tiene que gritar, allá en el Rancho Grande. Allá donde vivía. ¿Por qué no? Pues, Y bueno, pero ¿sabes qué es un dato muy importante a destacar de esta película? Que es la primer película que gana en un festival internacional, en el Festival de Venecia de 1937, y de hecho el premio que se lleva es Mejor Fotografía. Sí. ¡Wow! Por Gabriel Figueroa. Mejor canción. Mejor canción no se llevó. No, pero el tema se inmortalizó. Y Claro otra que sí. curiosidad, ese tema es de autor anónimo. O sea, no sabríamos a quién decirle que fue el autor de este tema. Aunque ya he visto en internet que hay debates de que no, fue mi tatarabuelo y que no sé qué. Pero pues, No, bueno, yo fue puedo decir mi que mi tatarabuelo, tatarabuelo. sí, pues También Fue el mío. No hay No, una- que fue el mío. Sí. Aquí entramos en el debate de quién fue la canción. En la familia de quién salió el. Oye, entonces, la ¿eso quiere canción. decir que esa canción es libre de derechos? Así ¿Es dominio es. público? Es dominio público. Ándale. De hecho, si te fijas, la han cantado, luego la ha cantado Jorge Negrete, Pedro Infante, Manolini Shilinsky, Tintán la ha cantado. Todos o sea, aquellos que han cantado rancheras se la han... sí, Entonces yo creo vamos a hacer una versión de nosotros del colectivo y nosotros vamos a decir allá el Rancho Grande allá donde vivía, porque pues nosotros dicen que Reynosa también es un rancho no, y muy aquí grande. está la colonia Rancho Grande. Y Entonces, aquí estamos al lado del Rancho Grande. no, y aparte, pues, o sea, nosotros lo que vamos a hacer es una versión black metal. Ya, Ok. ya es necesario Va. traerla al siglo XXI. Vamos a contactar a nuestros amigos de Arrimones para que hagan un cover de allá en el Rancho Grande, para que vengan, ya sea que vengan aquí, platiquen sobre la inspiración y demás, o simplemente les hacemos un video, lo filmamos, ustedes la graban, hacemos nosotros como colectivo un video musical y lo hacemos viral, de que aquí en este rancho de Reynosa, mi gran querida ciudad, hicimos un cover del De Rancho allá en Grande. el Rancho Grande. Y hablamos del cine mexicano, ¡viva México! Así es. ¡Wow! No, pues mira, esto es algo de noticia para mí. Espero que a ustedes también les esté sirviendo de algo esta información, porque pues estamos aprendiendo mucho. Y fíjense, desde el inicio entonces, desde el inicio de la época de oro de México, ya estábamos en festivales internacionales. Así es. Excelente, excelente. A ver, también me suena por ahí en 1937, también de Jorge Negrete, comentan La Madrina del Diablo. ¿Tienen algo de esto? La Madrina del Diablo es la primera película en la que llega Jorge Negrete a la pantalla grande. Esa es Del la cine. primera. Como protagonista. Como protagonista. Sí, porque, o sea, tenemos las grandes figuras del cine de oro en esa época, en los 30, que fueron Jorge Negrete, Pedro Infante. Llegan, primero tienen primeras apariciones en cortometrajes, en cintas, incluso como extras. Pedro Infante, su primera aparición fue como un extra. O sea, ni siquiera había sido Empezó como protagonista. muchos de nosotros. Sí, empezó ahí en el fondo, ¿verdad? A lo mejor nuestro ¿cómo se llamaba? Nuestro amigo Francisco que nos acompañó la semana pasada, a lo mejor por eso no está aquí ahora. Pues, A lo mejor anda de extra por ahí. Anda haciendo las extras. Y por ahí, a ver, nos quiere hablar Oh, alguien. no, Si van a hablar ya. del cine mexicano, la época de oro es Juan Orol. Si usted quiere ver una película mexicana, tiene que empezar por Juan Orol. Juan Orol, Juan Orol. Gracias. No, pues. Eso es falso. No, No, es lo cierto, ve. no es cierto, no es cierto, no. Puede omitir esa información. No, ese es nuestro troll. ¿Para qué lo mencionaba? El hombre ya llegó. Ah, Voy a mira, de hablar. hecho, Orol, troll, nada más le falta la T ahí. No, Es un nuestro trororol. trororol. Es el trororol. Bueno, Bien. ya tiene un nombre oficial, el trororol. Pues bueno, a ver, ¿qué más me pueden contar de la época de cine de oro en México? Porque nos hablaban estábamos en una época y brevemente al inicio mencionaron también que Estados Unidos estaba en guerra. ¿Qué efecto tiene cómo me afecta eso? ¿Cómo le afecta a México? Fíjate que creo que el efecto que tiene es que, pues, al estar Estados Unidos en guerra y que muchos emigran para irse allá a Europa, vaya, pues es la Segunda Guerra Mundial,
pues Hollywood desacelera bastante. Y en ese momento creo que la industria cinematográfica en México aprovecha el vacío que deja para empezar a profesionalizar sus trabajos, ahora sí que hacer una maquinaria mexicana para producir cine, y empieza a lanzar empieza con 40 películas al año, empieza a subir a 60, empieza a aventar hasta 100, arriba de 100 películas al año, en esas épocas. En esta época también, en 1939, cabe mencionar que aparece Cantinflas con la película Ahí está el detalle. Aquí tenemos Ahí está el detalle. Conseguí un clip. Pasaré a demostrar lo del nombre falso. Vamos a ver, amiguito, ¿cuál es su gracia? La facilidad de palabra. ¡Silencio! El cinismo de este señor no tiene nada de risible y sí mucho de indignante. ¡Silencio! Es usted un estúpido. No insultes, señor juez, salte para afuera. Da coraje, señor juez, que no insulte, y usted que es aquí el mero sabroso, que tenga la bondad de portarse correctamente con un individuo que... ¿Por qué no te sales, hombre? Déjame salir, señor. Desgraciadamente, el acusado tiene razón. Excúsese usted, señor agente. Está bien, señor juez. Excúseme usted. Es usted excusado. Conteste usted a lo que se le pregunta. Pues no, ya le contesté. ¿Que cuál es su nombre? Pues hable claro, señor. ¿Cuál es su nombre? Ay, sí, no me grite. ¿Cuál quiere usted, el de primero o el de después? Ahí está la cosa. Y allí está el detalle, sí, señor. Hágase constar que tuvo un nombre primero y otro... Pues ahí tenemos al inmortal Cantinflas, que llegó a la pantalla y se volvió famoso precisamente por su forma de hablar, por cantinflear. Pues ahí nació todo un término para los mexicanos, ¿no? O sea, todavía hasta la fecha, y yo creo que vamos a seguir muchos años diciendo eso, pues cómo es tan clásico el cantinfleo, ¿no? Algo que hay que puntualizar en cuanto a él es que el cine cómico mexicano prácticamente nació con él, porque es cuando nace también el cine mexicano sonoro. Entonces, antes de eso, Pues cuando el cine mudo, era difícil ¿cómo se llama? Tener cómicos mexicanos en el cine. Sí, fíjate también, muchas personas viendo aquí como que empatando con el cine mexicano, no el cine mexicano, sino el cine en general, la historia mundial, siempre en la transición del cine mudo al cine sonoro, siempre se menciona a Charlie Chaplin, ¿no? De que Charlie, pues, estaba en cine mudo y él toma su tiempo para hacer esta transición. Y a Cantinflas lo mencionan también como uno de los artistas mexicanos que tenía mucha influencia de un personaje como el de Charlie Chaplin, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor Cantinflas no hubiera sido lo mismo si no hubiera tenido sonido. O sea, era específicamente necesario de que él pudiera hablar. Sí, por eso es que puede ser y pues realmente crea todo una manera de hablar, ¿no? Sí, no, el cantinfleo es clásico de su personaje, y se vuelve, pues, podríamos decir que para ese entonces se vuelve hasta viral, porque te digo, o sea, ahora hasta la RAE reconoce 1000 maneras de conjugar el verbo cantinflear, y pues de ahí nació, de la película Ahí está el detalle. Sí, a ver, ahí está el detalle, también está la trama, ahí termina algo muy gracioso en cuestión de Bobby, una confusión con Bobby, ¿no? Que decían de que Bobby es un perro o es un maleante o quién es Bobby. Ay, ¿qué traen los técnicos por ahí? ¡Despierten, chavos! Ahí andan medio raros, pero bueno, no importa. Estábamos hablando de Ahí está el detalle, y que pues al final también toda la película es como una comedia de errores, ¿no? Porque pues no hay una comunicación real, que al final pues nuestro personaje uno con otro, y luego terminan en un juicio y no saben. Es como una transmisión en vivo. Es como las transmisiones de nosotros donde no sabemos qué está pasando. Es una comedia de errores. Sí. Muy bien. Errores y tropiezos, pero al final... Bueno, y ahora creo que aquí nos está faltando un gran personaje para la época de oro, según lo que recuerdo que me contaba mi abuelita. Sí, ¿no? La llegada de Pedro Infante en el 42 con la película de Jesucita en Chihuahua. Yo escucho por ahí al troll que sigue hablando. Troll, shh, estamos hablando de Pedro Infante. Pedro Infante, no, fue
el ídolo de las masas por años. Es más, todavía hay gente que lo añora. Yo, el día del aniversario de su muerte, tú puedes ver Sí, incluso todavía. cómo hacen eventos, toda la gente que va a visitar su tumba y le lleva llevarle arreglos, flores, canta. todo eso. Y creo que lo que fue él y Jorge Negrete empiezan esta tendencia, por llamarlo de una manera, una tendencia de hacer películas con tramas rancheras de los machos mexicanos. Creo que son los que establecen la imagen del macho mexicano en la pantalla grande. Sí, fíjate, yo creo que a lo mejor esa imagen, buena o mala, fue la imagen con la que se queda mucho del mundo, porque estamos hablando de que esta es la época donde el cine mexicano estaba produciendo de manera masiva, estaba transmitiendo, estaba llegando el cine mexicano a salas internacionales por medio de festivales. Entonces, a lo mejor, ahora esto es algo que se me ocurre en el momento, a lo mejor eso fue parte de lo que tiene la influencia en la imagen que tienen también sobre el mexicano alrededor del mundo, ¿no? De una persona machista, un ranchero, una persona acá, bien fuerte, o no sé, a lo mejor con este Sí. tipo de personalidad, ¿no? Ese folclore mexicano Exacto, es ¿no? el que lo conocen en el mundo. Y por eso, estas o sea, películas. nace por aquí, ¿no? Sí, y ahí lo tenemos, míralo, el porte que tenía, o sea, toda la producción muy cuidadosa para darle un porte, darle una imagen, darle esta presencia que tenía en pantalla, muy carismática, que ahí también vemos a una figura del cine mexicano. Sí, A mí Sara siempre, Sara García. La eterna abuelita de México, como se le Sí, conoce. la abuelita de México, porque sí, como en ese tiempo se producían muchas películas, ella era el casting default para ser la abuelita de quien fuera. Pues mira, como quiera estaba apenas surgiendo todo, entonces pues no había mucha competencia, entonces así como que yo soy abuelita y yo sé actuar, entonces vámonos. Sí, y por ahí No, pues, Victoria. habla, Sí, o sea, y bueno, ahí tienes. Entonces, como si lo pueden ver ahorita en esta escena, o sea, es la imagen de Pedro Infante y Jorge Negrete, porque tenían imágenes muy similares e incluso por eso tienen esas rivalidades que luego llevaron a una película, pues es lo que se exporta como la imagen del macho mexicano. Así es. Muy bien, bueno, entonces para resumir y concluir nuestra etapa de cine oro mexicano, sabemos que una de las cosas que lo provoca es que Estados Unidos está produciendo poco y México dice, nosotros tenemos la oportunidad, vamos a apoyar la creación de cine. Aquí todavía no nacían o surgían así las grandes cosas como ir cine y todo esto, ¿no? O sea, Sí, no, todavía, no era muy indie. Independientes. Sí, Todavía era y independiente. pequeñas casas productoras que empezaron a surgir. Lo que se difundió muy rápido fueron las salas de exhibición, pero vamos a dejarlo para otro tema. O para un tema Ahorita- más extendido. Ahorita, ay, Yo sí quiero opinar, antes de que dejen el cine de oro mexicano, que todas esas películas, así como el mejor director, Juan Orol, todos le copiaron. Si se fijaron, este mono, Pedro Infante, se la pasa cante y cante y cante. ¿Y la película? Mejor haz un video musical. Mejor hubiéramos hecho. Los videos musicales empezaban en México. Las películas de Juan Orol, todas traen a Tongolele, todas traen a la princesa tahitiana. Pero si estás viendo una película y te ponen musical tras musical tras musical, ahí en el Rancho Grande, Jesucita en Chihuahua, pues no es una película, estás viendo un video musical y eso es lo mejor del cine mexicano. Videos musicales, gracias. bueno, pues ya ahí está una Esa fue la opinión, opinión ¿verdad? del Qué bueno. El trololol. Tengo que darle un poquito de razón que sí recuerdo ver esas películas y pensar, pues cantan un buen, ¿verdad? Pero pues yo creo que en ese tiempo tampoco todavía no nacía la idea del video musical, o sea, eso estamos hablando de que nace creo que hasta los 80s, ¿no? También cuando empiezan a hacer, porque realmente no eran ni videos musicales, sino que eran personas paradas cantando una canción y los filmaban, ¿no? Entonces, ese es Sí, otro tema, troll. También es otro tema que el que podíamos llegar a hablar en algún momento. Y que tendríamos que contextualizar que en ese entonces pues la expansión de las salas de exhibición pues convirtieron a las salas de cine como un lugar donde la gente iba
tanto a ver noticias como a ver películas, y pues obviamente también veían, ahora sí que veían la música de moda. Porque ¿en qué año es cuando sale en la televisión? ¿Cuándo llega la televisión? En los 60. Ya estamos hablando de los 50. Bueno, pues entonces aquí estamos diciendo que el cine realmente era la manera de comunicación pues más masiva que existía, ¿no? Teníamos pues mira, ahí también vuelve a conectar con el hecho de que pues Porfirio Díaz mandó sus mensajes por medio del cine, pues porque cómo más mandarlos, ¿no? Tenían que hacerlo. Entonces, yo creo que ahí también estaban checando a ver qué era lo que estaba saliendo, ¿no? Las noticias, el contenido de las películas y pues el contenido de las canciones que iban a andar cantando luego los chavos en la calle, ¿no? Entonces, cine ponían noticias. Sí, ya aclaramos eso, Troll, que ponían noticias. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos, muchos saludos ahorita, una breve transición. Ludi Almazán, saludos desde Houston, saludos desde Houston saludos, Ludi. Y esperemos que todos se encuentren bien por allá. Sabemos que están sufriendo ahí severas consecuencias del huracán Harvey y pues las inundaciones y pues ya todo lo que el proceso de reconstrucción, les deseamos lo mejor. Acá tienen amigos en Reynosa y un abrazo hasta allá. Un abrazo, un beso. María Guadalupe, muchos saludos, y tía Rosita, las dos mamás favoritas que tengo. Bueno, hablando de Harvey, acá yo también estoy apoyando con esta camiseta que compré de Branding, si algunos de ustedes lo conocen, ellos andan apoyando a los perritos que están también damnificados en Houston. Entonces, pues ahí. Es una forma de apoyo. Es una forma de apoyo para allá, se les olvida a veces. Entonces, les recordamos también la trivia, no han contestado. A ver, métanse a investigar un poco, no es algo muy difícil. Creo que ahorita que ya la vi, creo que ya sé la respuesta, pero me voy a aguantar para que ustedes tengan la oportunidad de vamos a decirles, vamos a leérselas. Vamos a leérselas ahora. Dice, adivina la película. Una comedia mexicana en la que un junior, un hipster y una fresa reciben una lección de humildad. Ahora, estamos hablando... No, mejor no digo nada. Mejor no voy... No. Sería dar muchos Troll. Está muy fácil. Ahí está. Está muy fácil. La verdad, yo creo que sí. Aquí hay varias referencias ahí que podríamos dar, pero pues lo dejamos para más adelante. A ver, ahora sí. Fin de la época de oro. Ya hablamos de la época, ya vimos por qué, cómo, quién, y ahora, ¿por qué termina? Bueno. ¿O cuándo termina? Bueno, conforme avanzan los 40 y que por ahí vemos la aparición de Tintán, que es uno de los cómicos que, como mencionaba acá, Cruz Cavazos, el señor Cruz. Sí. Nuestro invitado, Cruz. Nuestro invitado, Cruz. No se me olvide el nombre. Entonces, tenemos por ahí a Tintán, que bueno, con su inseparable carnal Marcelo. No, bueno, y que establece otra imagen en la moda mexicana, que es el pachuco. Ahí lo podemos ver. Ahí está. La forma de vestir que empieza a portar y que se Esos son los señores que se paran ahí en la Niños Héroes, ¿no? No, pero se parecen. No, ese es Tintán y su carnal Marcelo. Pues si van a la Niños Héroes, yo creo que ahí se encuentran unos señores que andan ahí. Sí, no, y se quedaron en esa época los señores. Mis respetos, pero pues... Y que incluso ahí tenemos a Tintán, que también empieza metiendo pues algunas canciones, muchos números musicales, hasta que luego evoluciona y empieza con las producciones un poquito más grandes, como Sinbad el Mareado, que es una de las películas que incluso yo más recuerdo, con su trajecito así de rayas. Y que ahí, en las películas de Tintán, fue donde empezaron a incursionar el Loco Valdés y Don Ramón, ¿verdad? Y Don Ramón hermanos Valdés. de Tintán. Fíjate, también el Loco Valdés ha estado mucho ahorita en las noticias, ¿no? Algo trae ahí de cáncer o algo ahí. Saludos si nos está viendo. Si nos está viendo. Hashtag Loco Valdés. Sí, digo, bueno, por pero muchos años. Eso habla de una increíble carrera. Sí, ¿no? no, realmente, o sea, si estamos hablando de que eso fue en 1945, pues saquen los números de cuánto tiempo tiene. Los hermanos Valdés fueron ahora sí que son como una tipo de dinastía de los comediantes por excelencia de esa época,
creo que realmente el foco lo tuvieron desde aquí que empieza Tintán con la película El hijo desobediente, hasta los 70s o incluso llegando a los 80s, que es cuando ya empiezan así como que a salirse. Pues ahorita todavía sigue haciendo algunos trabajos en Loco Valdés, pero pues obviamente ya no es tanto. Recientemente incluso vino a la ciudad con una obra de teatro en la que andaba de gira con Ignacio López Tarso. Ignacio López Tarso es otra figura de la época de oro. Así es. De México. Bueno, ahora, estábamos mencionando de los premios a nivel internacional. O sea, México estaba produciendo, el cine era bueno, se lanzaba a festivales y eran bien recibidas. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo empiezan los premios en México? ¿Cuándo México dice, nosotros también podemos decidir si el cine de ustedes es bueno? ¿No? Aquí es cuando, en el 1946, es cuando se instituye la Academia Mexicana de las Artes del Cine, me parece, que es el nombre completo. Entonces, después de la época de cine de oro, no es durante que se instituye, sino que... Digamos que entra justo al momento que la industria cinematográfica en México va a empezar a perder ímpetu, entra la Academia Mexicana de Artes y Cine, y es cuando instituye los premios Ariel. Que son los premios Ariel, no estamos hablando del Japón. No. Estamos hablando de los premios que son el equivalente al Oscar, pero mexicano, ¿no? Así o sea, ahí eso es el máximo del cineasta mexicano, el tope al que puedes llegar es pues ganar un Ariel y oficialmente ser parte de esta comunidad de cineastas pues reconocidas a nivel mundial, ¿no? Porque aquí este es el premio al que tienen que aspirar, ¿no? De la Academia Mexicana, ¿verdad? Y tengo entendido también que una vez que ganas un Ariel, el mismo festival también te recomienda hacia los Óscares, ¿no? Que tienen ahí como que un tipo de vínculo para que luego puedan ser considerados o representar o entrar como que a las convocatorias, ¿no? De hecho, es como que la Academia, pues ya una vez que se institucionaliza y empieza a trabajar en forma, ya se empieza a encargar de lo que es hacer las recomendaciones a la Academia de los Oscars, a los festivales internacionales, y actualmente eso es lo que hace. O sea, cuando los cineastas llevan ante la Academia sus obras, pues la Academia empieza este proceso de decir, bueno, esta película la podemos recomendar acá o la podemos recomendar acá. Recientemente, me voy a brincar muchos años, pero por ahí fue uno de los escándalos más recientes que hubo con la Academia, fue porque no quisieron recomendar la película de No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez a los Oscars, y Eugenio Derbez se enojó y dijo que ya no le interesaba la Academia para nada. Fuchi. Pues mira, es que ahí eso nos lleva también a otro tema, o sea, de ese tipo de festivales lo que está haciendo es que te está proyectando hacia el mundo, ¿no? Ahora, ¿todas las películas estaban siendo aceptadas? O sea, porque si estamos haciendo mucho cine y estamos llevándolo y lo estamos empezando a tratar de ganar los premios en el país, era una recepción abierta hacia todo lo que se estaba creando, porque ahorita pues tenemos ciertos limitantes, sabemos que existen, y pues una de las muestras es Eugenio Derbez, que aunque considero que en muchas otras cosas le dan demasiada libertad al hombre, ¿verdad? Pero ¿qué otras reacciones? ¿Estábamos teniendo algunas otras reacciones hacia el cine mexicano? Pues fíjate que pues desde el momento en que se institucionaliza, pues es un órgano colegiado. Y pues cabe señalar que por ahí la primera película que premian como la mejor película es La Barraca, que es una película que ya empieza a tener tintes militares, porque tenemos que empezar a tomar en cuenta que por esta época es cuando ya a México le hacen presión porque se tiene que meter a la Segunda Guerra Mundial. Ya. Pero bueno, allá el Trololó le está levantando la mano. Yo quiero decir algo sobre el tema de los 40. Fue cuando Juan Orol, el mejor director de cine mexicano, si usted se quiere reír involuntariamente, si usted quiere saber lo que es ver una película sobre hablar con tu abuelito, vea a Juan Orol, sobre todo porque Juan Orol, ahorita que mencionan los Ariel, déjenme les digo que Juan Orol ganó 3 premios Arieles. Juan Orol ganó 3 Arieles, y deja tú nada más eso. En esta época, en esta década, tiene razón el máster, pero fíjate, Juan Orol hacía charros
contra gángsters, Los misterios de Lampa, Tania, la bella salvaje, El reino de los gángsters. O sea, sí es el establishment. ¿Se acuerdan que en esta Segunda Guerra fue cuando los gringos empezaron a prohibir pues muchas cosas que aquí en América, en México eran comunes, como ciertas plantas con las características de la marihuana? Pues bueno, Juan Orol fue el que contribuyó a que los gángsters fueran vistos como los malos y los gringos como los buenos. Por eso Juan Orol se merece la mención, que ganó 3 Arieles. Juan Orol, Juan Orol, Juan Orol. Orol. Ok. Muy bien, creo que está muy apasionado con Juan Orol. Pues sí, bueno, nos dio ahí como que una muy buena lista, ¿verdad? Tengo de todas las décadas, Bueno. Sí, pero podemos dejarla ahí. Eso de los gángsters sonó medio interesante. La verdad, sí, como que ahí me mueve un poco para ir a ver esa de los... Cultívense, cultívense. Podemos decir que Juan Orol fue el que le dio la idea a Hollywood de hacer vaqueros contra aliens. Espérame, es que me emocioné. Tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta aquí en redes sociales. Fíjense, un compañero aquí constante que nos ha estado viendo, que creo que ya lleva varios premios, Tini Hernández, dice: nosotros los nobles. Y efectivamente, esa es la película. Ding, 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 ding. Tini Hernández se lleva nuevamente un descuentazo en el cine local para que vaya a ver la película que usted quiera, joven. Troll, por favor, deje de estar... ¿Qué quiere, Troll? No. ¿No qué? No. Esa película se llama El Gran Calavera. Y es de Luis Buñuel. Son los mismos hipsters, nada más que no se llamaban hipsters, se llamaban yuppies. Pero es lo mismo. Pero, discúlpame mucho, pero la pregunta era sobre un junior, un hipster y una fresa. Entonces, eso nos dice que la película es Nosotros los Nobles, no El Gran Calavera, porque si no estaríamos hablando con otros términos. ¿O estoy mal? Así es. Entonces, al lugar. Por favor, cálmese. Entonces, Tini, felicidades, se lleva usted el premio el día de hoy. A ver, aquí otros comentarios rápidamente antes de continuar con nuestro tema. Dice Alejandro Duende Holmes: mándenme saludos. ¡Saludos! ¡Viva También, México! no, luego una carita y luego, ¡ay, traes porra! ¡Cruz! ¡Orol! Y luego dice, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Muy bien, muchas gracias, Alejandro, por tus comentarios, por estar aquí platicando con nosotros y acompañándonos en este gran tema de la historia del cine mexicano. A ver, ¿dónde íbamos? Ya me desvié un poco. Estábamos hablando de los premios, de las grandes películas y la iniciativa acá de empezar a hablar del contenido, de qué tenemos en el cine, ¿no? Así es. Ahí yo creo que en el 52, bueno, en el 50 más bien, cabe destacar que una de las figuras que ya estaban en la industria del cine mexicano es el Indio Fernández. El Indio Fernández, ese me lo menciona mucho mi Emilio mamá. Indio Fernández. Y hay algo que deben de saber. El Indio Fernández es el Oscar. Es el Oscar. Así es, porque el Indio Fernández posa desnudo para que de él tomen la forma de la estatuilla del Oscar. Mira, fíjate, los gringos no nos quieren, ahorita nos quieren echar para acá todos los dreamers. Nos quieren y que no sé levantar qué. un muro y nos el quieren Indio levantar el muro. Fernández. Pues, que nos regresen al Indio Fernández entonces. Es más, que nos den todas las Que lo estatuillas deporten tengan. a él también. Que deporten los Óscares. Que deporten los Oscars. Se llama Oscar. Yo les hubiera puesto los Pedros. Pero bueno. Y curiosamente el Indio Fernández se llama Emilio, entonces le hubieran puesto los Emilios, Los ¿no? Emilios. Pero creo que como Oscar sí es un nombre que está en inglés, pues dije, bueno, Oscar, sí, ya, con eso se fue. Ay. Pero bueno, imagínate entonces tenemos que el Indio Emilio el Indio Fernández, Emilio Indio Fernández, quiso hacer una película donde hablaba sobre Zapata, un documental sobre Zapata, sobre su lucha. estamos hablando armada. de historia. Así es, pero pues le dijeron, ¿sabes qué, mijito? No puedes, no me gusta el tema que traes, porque no iba con lo que estaba No eres como Juan en Orol. ese, no iba con lo que estaba en ese momento
hablándose en el gobierno y pues le dijeron, ¿sabes qué? Déjame ese tema. Y entonces él decide irse por una película que se llama Un Día de Vida. Un Día de Vida es una película que está basada en la historia de un zapatista que está a un día de ser fusilado. Y esta película Esa sí le dan permiso de filmar. le dieron permiso de filmar, y aparte el indio se la lleva a Europa, y en Europa agarró bastante, se hizo bastante popular incluso. Aquí estoy entrando así en un conflicto personal también. Entonces me está diciendo que todavía no existen las grandes instituciones como el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, que ahora abren una convocatoria, cualquiera puede mandar ahí lo que quieren hacer de una película, lo que sea, y que te seleccionan, te dan un dinero para que hagas su película. Antes no existía, en esta etapa todavía no existía, pero todavía tenían el poder de decirle a alguien como el Indio Fernández, ¿sabes qué? Ahí no te metas. Así es, porque podía. Interesante. Muy bien. Entonces, si no querían ver la historia de un zapatista, ¿qué es lo que querían ver? ¿Qué era aceptable? Ya vimos que obviamente Cantinflas, Tintán, eso sí era aceptable. Entonces, en el 52, ya que el Indio Fernández se tuvo que resignar, 2 años después, llega El Santo. Santo es el Señor. Con Santo. películas del digas. Santo, todo lo que es el cine de Le luchadores. dicen que no a los zapatistas y sí al santo. Así Bien. es. Y aquí es en este punto donde ya empezamos a ver el declive de la industria, o bueno, de la época de oro del cine mexicano, porque incluso debido a las devaluaciones que empiezan a darse lugar, empiezan las casas productoras empiezan a tener problemas para producir películas, y la producción, el número de películas que se producen en México empieza a caer dramáticamente. Mira qué efectos. Llamando al santo. Oh, wow. Llamando al santo. ¿Se está llamando el mismo? Sí, aquí podemos ver una escena donde están usando compleja tecnología Green screen. para grabar, bueno, él quiere ver cómo se está grabando un audio que él está grabando. O sea, es como un Inception. En la película. Oh, entonces estamos hablando de que vamos así súper avanzados. Sí, entonces esta película inspiró a Christopher Nolan. Ah, claro. Esperemos. Claro. Y después, pues, Está en su colección así de que... El Santo contra las mujeres vampiro. Esa es esta película. El Santo contra las mujeres ¿Esta? vampiro. Sí, esta. Ay, mujeres. Ay, no. Ah, Y después de ya eso me podemos ver acordé. que se aburre y le cambia a una claro. a la lucha del Santo. Aquí Es que ven en el no- ring. Mira, es Pero que... sí sale el santo. Sí, ahí está el Santo. Bueno, Entonces, espérame, pero yo vi hace poco unas películas del santo. Y discúlpenme mucho, pero el hombre sale hasta... Llevan 20, 30 minutos en la película y es cuando de la nada aparece. Como que traen otro ritmo, la historia va para otro lado y de repente dicen, ah, sí, cierto, el santo, métanlo, tiene que salir. Y sale como 10 minutos peleando y luego corte a otra vez a la secuencia de la que íbamos. Y luego ya cuando se va a acabar la película, vuelve a salir el santo. bueno, es que tienes que tomar en cuenta que en ese entonces la lucha libre se estaba convirtiendo en un deporte muy popular. Era el deporte popular de las masas. Y por lo tanto, pues tenía que estar en el cine. Pues Why sí. not? Pues si no teníamos televisión, ¿verdad? Así Pues es. ahí En donde lugar. más lo pueden ver. Exacto. Si el santo no viene a mí porque está aquí en vivo, pues mínimo lo voy a ver en el cine. Mínimo ¿no? lo voy a ver en el Entonces cine. la gente era como, lo iba como ahora ven la lucha en la televisión, de que va a haber una pelea, que hoy hay una pelea. Se Por supone. cierto. Pero bueno, Not a sponsor. sí. Que nos paguen ellos para hablar de la pelea. Ay, el troll, ¿qué quieres, troll? Yo nada más quiero meter mi cuchara. Porque el Indio Obvio. Fernández te ponía películas de, ay, el campo mexicano, todos bien felices, todos bien bonitos. ¿Y qué pasaba en la realidad? Toda la gente del campo se estaba emigrando a la ciudad. Por eso las películas ahora son del santo. ¿Qué hacía el santo? Llegaba a la hora de la hora, arreglaba todo, se quedaba con la chava más guapa, y eso que el vato tenía novia. El santo tenía novia y aún así se fajaba la mujer vampiro. O sea, ¿qué onda con el santo? ¿Qué le están enseñando a nuestros niños? Es lo que tengo que decir.
Pues Bueno. a lo mejor ahí seguimos en el mismo tema de que, bueno, pues esas son las imágenes que luego se terminan llevando del mexicano al No, y internet. sí, estas películas de luchadores resultan ser las más queridas en el extranjero. En América Latina, Francia, en Medio Oriente. Nos dimos a conocer por películas de luchadores. O sea, En Japón como son- el Bollywood ahora aquí. O Sí. sea, así de que nosotros conocemos a los indios porque es terrible, ¿no? Sí. Oh, Bueno, no. así los conocen. Ay, no me El cine más cutre, el más... Bueno, el el cine más feo. estrafalario, El cine más feo. El cine más feo. Los Es el- conocen por es eso. el mejor conocido. Oh my god. No cool. Fue lo que quiso decir. No cool. Cielo. Pero a ver, Uncool. no puede ser que todos los cineastas mexicanos estaban de acuerdo. O sea, no todos dijeron, ay, sí, claro, ahora vamos a hablar del santo. O sea, tiene que haber otro mensaje, alguien que realmente quería decir algo. Juan Oroy. Bueno, ahí tenemos en 1960 que Julio Bracho llega con la película La sombra del caudillo. Ándale, buenísima. Esa es una película Buenísima. es que marca un hito, creo que en la forma en que la cinematografía puede ser usada como crítica al gobierno. Sin embargo, obviamente, Julio Bracho es censurado. No me digas. Y ¿también? no puede- Pero si yo ya vi esa película. Ah, pero. Pero esa película, Ya la vi ahora. ¿verdad? esa película solo fue exhibida, curiosamente, 12 años después de su muerte, 12 o 18, me acuerdo bien ahorita. Creo que Fueron 90, fueron 30 años después de su... Fue sí, estreno. porque 30 el que años permite... de cuando te la terminas. Ujú, sí, el que permite que sea exhibida en una sala, en una sala tradicional, es Carlos Salinas de Gortari. Aunque What? usted No no lo lo crea. crea. ¡Wow! Ok, Es más, espérame. Entonces, fue censurado y lo deja Carlos Salinas que salga a la luz. O sea, él ya dijo, estamos bien chidos, claro, vamos a enseñarles lo que quieran ver. Sí. Vamos a dejar, A ver, dejarlos. tenía un comentario que nos ibas a comentar. Es más, durante los gobiernos anteriores a Carlos Salinas había mucho esa discusión de si podían estrenar o no esta película, La sombra del caudillo. Y todos los presidentes decían, no quiero tener problemas, no la voy a hacer. Julio Bracho murió peleando porque exhibieran su película. O sea, realmente él estuvo peleando porque él quería que esta película de La sombra del caudillo fuera exhibida y no lo dejaron. Pues se murió con las ganas de poderla ver exhibida de forma pública y ya hasta el 90. Hasta 1990. Pero esta película sí logra salir a nivel internacional, o sea, fuera Así del territorio es. mexicano. Sí. O sea, a lo mejor los gringos sí lo vieron, a lo mejor los europeos. Sí, lo mismo que hizo el indio de llevarse un día de vida, él se llevó La sombra del caudillo y la llevó para otro lado. Entonces, la crítica hacia el mismo país sale y tiene que ser vista en otro lado. Otra vez encuentro ciertos paralelos con lo que pasa hoy en día, que los mejores cineastas que tenemos, como actualmente Guillermo del Toro, Iñárritu, terminan saliéndose del país. O sea, algo pasa dentro del país que se van, ¿no? Así es, pero bueno, Entonces, vamos a avanzar un poquito más en esta línea antes de meternos más a fondo con eso, porque... a mí me suena que ahí el gobierno anda metiendo mucho la cuchara. Sí, Exacto, porque ahí tienes que desde los 60s, empezando el año 58, el gobierno se hace con el poder de las casas productoras, de las salas de exhibición del cine mexicano, y adquiere una hegemonía tal que entra en conflicto con la Academia Mexicana de Artes y Cine y deciden suspender desde el 58 hasta el 72 la entrega de premios Ariel. Así se arma el conflicto. O sea, sí es fue una época donde, pues, vaya, se vivió censura, el gobierno quería controlar los temas que eran exhibidos. Obviamente, como podemos ver en esa época, lo que empieza a surgir es puro entretenimiento, barato, y ahí, después del cine de luchadores, es cuando en el 68 el gobierno decide abrir el espacio de la censura
y dejar que haya desnudos femeninos y empiecen los albures y las palabrotas. Ok, entonces baja la calidad, baja el contenido, estamos hablando de risa, estamos hablando de luchadores, y luego dicen, no, cuidado con el cine, y dicen, no, estamos mal, sí hay que dejarlo, hay que llegue a las masas, y nosotros vamos a decidir con qué. ¿Con qué entretenerlos? ¿Con qué los vamos a entretener? A ver, y nos traen desnudos. Eso es. Sí, aquí es cuando entonces el cine mexicano se vuelve pícaro, por decirlo de una manera. Porque lo que hace es que en este momento es cuando llega Mauricio Garcés. Ándale. Y aquí lo tenemos en una película como la de Modisto de Señoras, que es uno de sus clásicos. Y pues obviamente, pues, ¿por qué no? Vamos a encuadrar a la mujer. Vamos a... nos van a censurar a nosotros. No es un desnudo completo. Es un desnudo completo. Ya no es como ¿cuál fue la de Ratman? Que de repente era wow. Sí, no. Okay. No te preocupes, aquí solo Mauricio Garcés pues está haciendo observaciones sobre la complexión de ella. Pero fíjate, o sea, esto es muy atrevido. Estamos hablando que estamos antes de los 70s. Y pues todavía yo me acuerdo que cuando sale la televisión en esta época hacían un gran escándalo porque creo que quien fue Cher, la primera que enseñó su ombligo, o sea... Wow. Estadísticamente, es por... el 66%, entre el 66 y el 70% de las películas que estaban siendo producidas en México en esta época, a partir del 68 y hasta el 90, son clasificadas para adultos. Oh my God. O sea, solo una tercera parte se puede considerar familiar. Y entre esa parte familiar, pues entra Televicine, y ahí mete al Chanfle, y mete a Chabelo, y mete a Chespirito. Entonces, esa era tu alternativa. O ver Golden Choice a las 12 de la noche, sí, o ver Chespirito. A mediodía. Y verlas en vacaciones. O sea, era lo que había. Ok. Voy a poner una anécdota. Hace con 25 años, cuando había funciones dobles en el cine, cuando mostraban películas mexicanas, siempre había una familiar y una para adultos. Siempre así. Era que era cuando tenía la de, ¿cómo se llamaba eso? Que te quedé permanente. Cine permanencia voluntaria. Exactamente. Sí, porque ya era voluntario si te querías chutar el porno. O sea, la familia ya sabía que la segunda probablemente no era para los niños. Entonces las familias se retiraban y todos los demás se podían quedar. Se querían quedar. ¿Para qué? Pues para ver porno. Sí. ¡Wow! O películas muy violentas, que era la otra alternativa, pero eran así. Ok, entonces empieza la historia mexicana con cine de propaganda y luego nos vamos a el cine de oro, que es cuando empieza a nacer el cine, a nacer la ficción, a nacer el experimento, y luego empiezan como que a hablar de más y luego dicen shh, shh, y los calman un poquito y luego los desnudan. Bueno, ahí hay los luchadores. Los luchadores y luego a mujeres desnudas y albures. Los luchadores enseñan el ombligo. Y mientras estaban ahí en la creación, también metían ahí mucho comediante, que es cuando marcábamos que está Cantinflas, Tintán y todo esto. Sí, que ya es, de hecho ya estas épocas es cuando pues ya están de salida. Tintán y Cantinflas ya son sus últimos años ahí de respiro. Y que bueno, aún así... Si no me equivoco, aquí mi amigo Cruz traía el dato de que Luis Echeverría en esta época es cuando... Intenta impulsar él otra vez el cine, hacerlo grande, invierte dinero, crea lo que es la Cineteca Nacional. Perdón, crea... ¿En los 70s también? Sí, en los 70s. Crea el Centro de Capacitación Cinematográfico, quiere otra vez revivir el cine mexicano, hacerlo otra vez internacional. El famoso CCC. Nace en los 70s. Y si no me equivoco, es también en ese sexenio cuando surge el IMCINE y el CONACINE. Okay, o sea, todas con su sexenio fue el que intentó levantar. Pero ¿cómo me voy a sentir sobre esto sabiendo ahorita con lo que me están contando que pues siempre ha tenido como que la mano ahí y nos están diciendo... ¿Acaso ellos lo intentaron hacer como que para contrarrestar la cantidad de porno que estaban produciendo? Es que podemos considerar que
el que lo hizo fue Luis Echeverría. E inmediatamente después, ¿quién le sigue? López Portillo. ¿Y qué pasa en el sexenio de López Portillo? Pues entra la desastrosa administración de su hermanita, a la que deja como directora del Cine Nacional. No me acuerdo exactamente cómo se llama esa secretaría. Bueno, era una dirección de gobierno, pero que era la que estaba a cargo de la Cineteca Nacional, y que ahí es cuando se incendia la Cineteca Nacional, porque la señora pues no le ponía su atención y todas las ideas que traía. Se le olvidó. Perdón. Que el filme de repente explotaba. Así es, que el filme puede ser flamable. Y pues convenientemente. Sí, convenientemente. ¿Y ella era una persona que conocía algo de cine? O sea, era conocedora del tema, era la hermana del presidente. Nomás era la hermana del presidente. Nada más. Y hablando es de... así como lo del DIF, ¿no? Que yo todavía no estoy de acuerdo que es eso de que nada más porque es la esposa del presidente y ahora ya es la del DIF también. Así es, que porque son familia, tiene que ser del DIF. Pues claro, entonces así es mi hermana, que ella sea la del cine, pues... Sí. ¿Qué es eso de buscar un cineasta? Sí, y bueno, entre esa época que ya estamos tocando más o menos la década de los 80, es cuando pues podemos denominar que es todo este denominado cine de ficheras, en el cual aparecen ciertas figuras que incluso hoy tenemos una senadora, tenemos un clip de una senadora aquí, con Alfonso Sayas. Ándale. Que aquí lo podemos buscar, y mira, ahí tenemos una senadora. ¡Felicidades, Mirela! Carmen Salinas. Mirela, ¿quién iba a saber que ahí empezó? Qué bueno, o sea... Pues mira, como quiera el look, no ha cambiado mucho. Y bueno, no empezó ahí, ¿verdad? O sea, ella ya tenía su carrera, pero aquí pues, ya era. Fue donde se consolidó como aquí ya era estrella. Sí, aquí ya es cuando era. Aquí ya estaba recibiendo un buen. Sí, no. Mira, ¿y por qué no la pusieron a ella como la del cine? Y si ya traía una carrera política, ya sabía la señora que quería una carrera política. Ya sabes cómo se manejan, pues no, tenía que ser la hermanita. Sí, tenía que ser la hermana. Entonces ahora ya es, por eso es suficientemente popular que ya puede ser senadora, porque pues, se lo ganó. Sí, así es. Claro. Y pues mira, ya tenemos con problemas para poderse levantar, como hasta hoy en día. Pero bueno. Pero entonces tiene que haber también una reacción de como decían, está la película familiar, está la película para adultos. La película para adultos, y para esta etapa también ya tenemos la televisión, la radio, tenemos un montón ahora sí de comunicación que le está llegando a la población por todos lados, ¿sí? Entonces me imagino que también aquí es la etapa donde el cine como que abraza las estrellas de otros ámbitos, que es algo que también que se da mucho en México, ¿no? Tenemos una estrellita de telenovela y luego la vamos a meter en la película y luego va a sacar un disco y luego como que son los famosos triple threat, ¿no? Así es, son los jack of all trades ahora. Porque aquí, bueno, en estas épocas, en los 80s, ustedes recordarán que es cuando empiezan a surgir las películas con Alejandra Guzmán, con Gloria Trevi, con Lucero, Luis Miguel. Pedro Fernández. Pedrito también. Fernández, Vacaciones del Terror. Magneto. La novela original. Magneto también hizo película Magneto, ¿no? Paulina La Rubio. abuela no se llamaba la de Magneto. No, se llamaba Cambiando el Destino. Ciertamente. Mijares, uno que no esperaría. Mijares también hizo películas. ¿Y no hizo Mijares una con Lucero? Esa. Esa mera. Ahí fue Escapas donde con empezó amigos, ¿no? esta terrible historia de amor. Bien, pues mira. Y estamos aquí ya llegando a los 80, ya estamos un poco cerca al tiempo contemporáneo. Y no sé, siento una ligera depresión. Sí, fue. Bueno, aquí en los 80s, fíjate Dime que se arreglaron las cosas. Aquí es cuando empieza, cuando volvemos a ver una luz al final del camino. Aquí en el 84. 84. A ver, Aquí en el 84 vemos la película que se publica, Doña Erlinda y su hijo. Okay. Esta película fue muy sonada en aquel entonces porque trataba la homosexualidad de una manera muy abierta. O sea, incluso tienes escenas donde está este chavo que es el protagonista, está en una regadera y está
teniendo ahora sí que un encuentro cercano del tercer tipo con otro hombre. Sin llegar explícitamente a los besos ni a los desnudos completos, pero sí tocaba el tema del conflicto de este chavo que él es homosexual y a él le gustaba un hombre, pero por guardar las apariencias con su mamá tiene que casarse con una mujer. Dato curioso de esta película, la protagonista es Guadalupe del Toro. Guadalupe del Toro, eso me suena. En esta película, Guillermo del Toro hace su primera aparición en el ámbito del cine. Es su primer crédito como productor ejecutivo de esta película. Doña Erlinda y su hijo. Desde el 84, entonces, Guillermo anda ahí moviéndoles el tema ahí medio rarito. Por eso me dicen la luz al final del túnel. Así es. De hecho, como te digo, este es su primer crédito. O sea, su primer crédito es Doña Erlinda y su hijo como productor ejecutivo en el 84. Y su mamá era la protagonista. Entonces, del 84 al 91, ahí tenemos que... Ahí nací yo, entonces nace el cine mexicano. Aquí, sí, básicamente. Bueno, renace. Con lo que se denomina el nuevo cine mexicano. El nuevo cine mexicano. Aquí está, esta generación del nuevo cine mexicano. Así es. ¿Por qué? Porque aquí tenemos al frente del IMCINE a Ignacio Durán Loera. Ignacio Durán Loera es el que acuña el término. De hecho, probablemente, y yo lo recuerdo de cuando estaba pequeño y que en la tele lo mencionaban mucho, el nuevo cine mexicano. El nuevo cine mexicano. Es en esta época donde se consolida una reforma, donde dicen, ¿sabes qué? Ok, basta del cine de fichas. O sea, aquí, bye, se acabó. De ese cine. Ya. Y en ese mismo año, Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki se conocen. Se conocen, pues sí, efectivamente, porque esta es la ópera prima de Alfonso Cuarón, se llama Y ahí aparecen Solo otros con tu pareja. corazoncitos. La película Solo con tu pareja, Claro. que bueno, así por lo que puedes ver en la sinopsis de la película, básicamente es una comedia que tiene ahí algo de romance, pero además habla mucho sobre lo que es la prevención en cuestión del SIDA. Que pues recordar, en esa época era algo que ese era el tema, o sea, ¿sabes qué? Por eso es Solo con tu pareja. Del 91. Entonces, les digo, o sea, aquí es cuando... Y como quiera, yo creo que andaban un poco retrasados en el tema, porque empieza este tema del SIDA en particular en los 80s, entonces todavía tuvieron que sacudir un poco ahí los desnudos pornográficos que andaban haciendo y decir, bueno, pero ya teníamos tema, y hablaron de homosexualidad y hablaron del VIH, que también otra vez me vuelve así como que, bueno, empiezan a salir estas películas y también sigue siendo un mensaje hacia la población, pero estamos enfocándonos en la cuestión de salud y en la cuestión de pues, a lo mejor equidad, de no discriminación. Entonces, eso está bien, de eso sí podemos hablar, pero no hay una crítica del gobierno. Y hay que tomar en cuenta que esta escena que estamos viendo está filmada en la Torre Latinoamericana. En la Torre Latinoamericana, si tú vas hoy en día, te vas a encontrar una placa conmemorativa donde dice, aquí se filmó Solo con tu pareja en 1991. Y ahí aparecen los nombres de Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki. Y es ahí como que la placa que conmemora realmente el nuevo cine mexicano. Y dicen, ya, basta con esto, vamos a hacer cine de veras, vamos a resucitarlo. Y viene ya ahora sí los nuevos creadores con mensajes, con desarrollo. Y me imagino que entonces ya empiezan a abrir más las oportunidades para poder crear realmente, ya sea con fondo privado o con fondo. Ya sigue pasando, lo vemos todos los días, ¿no? Ahora Diego Luna ya se nos fue, no que diga que acá el megactor, ¿verdad? Pero pues se fue. Es reconocido, es alguien conocido. Reconocido pues, a nivel internacional, Gael García, y pues también los Kuro Becker. Salma Hayek, Damián Bichir, los hermanos Bichir. Y pues bueno,
Pero esto es un fenómeno que se ha dado desde los 30, porque entonces tenemos si mal no recuerdo, Dolores del Río, Sí. que es una de las primeras que se van. Pero aquí en los 90, uno de los que abre camino en Hollywood es Luis Mandoki, con esa película que también la recuerdan mucho por el tema Cuando un hombre ama a una mujer. When a man loves a woman. Es lo único que me sé. Pero Pero suficiente. Pero reconoce Y es entonces cuando Cuarón se va a trabajar con la Warner Brothers y Guillermo del Toro con Miramax. O sea, nuestros grandes talentos, las personas que estaban haciendo el mejor cine mexicano, dicen goodbye. Y bueno, ahí, y ya de ahí podemos cerrar la época del 99, del nuevo cine mexicano, de esta época del nuevo cine mexicano que impulsó el IMCINE, con una película de Luis Estrada que se llama La Ley de Herodes. Que bueno, muy buena película, sí. y que bueno, yo creo que hasta hoy en día puede herir muchas sensibilidades en el ámbito político, porque es la primera película en la historia del cine mexicano en el que cuando hablan de un partido lo dicen por su nombre. Le dicen PRI al PRI, le dicen PAN al PAN. Y aquí este parteaguas que hace en el 99 creo que fue una de las pruebas de fuego para el gobierno. Claro, para ver si realmente estás... Porque aquí tenemos que tomar en cuenta, en el 99 es cuando se acaban el gobierno ininterrumpido del PRI y entra el PAN y se le denomina el gobierno del cambio, y entonces, como les digo, aquí es cuando entra su verdadera prueba de fuego para decir, bueno, entonces si es cambio o no es cambio. Y se hace esta apertura con La Ley de Herodes, y que después Luis Estrada y Damián Alcázar hacen más películas de este corte de censura. Sí, claro. Pero pues esa es la del mundo maravilloso. Y el infierno. El infierno. Hay que aclarar que La Ley de Herodes es la primera parte de esa trilogía, de la que él denomina trilogía tricolor, cada una representando un color de la bandera mexicana. Pues fíjate, también hay no sé, o sea, hay una parte, me gusta este cine, me gusta la crítica, se me hace, pero creo que también este tipo de películas son las que han de cierta manera afectado el hecho de que la gente se burla y critica al gobierno, pero pues no nos llama a una acción real, ¿no? O sea, nos reímos y decimos, y ahora ya estamos en un punto socialmente que dices, pues sí, o sea, ya hicieron la prueba de fuego, dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, la lanzaron, no pasó nada, y dijeron, pues le seguimos, ¿no? Y bueno, y es que lo que pasa es que pues al final de cuentas creo que esta película pues llega algo tarde. O sea, realmente la época en la que esta censura se debió haber dado pues ya había pasado. Por eso realmente no tiene un mayor impacto en la población. Porque para los 90 también ya había salido la de La Sombra del Caudillo, ya estaba, o sea, ya la habían liberado, digamos. Ya creo que también en los 90 sale otra que mencionamos, que era la del Indio Fernández. No, la de del 80 y no me acuerdo. Cielo Rojo se llamaba. Rojo Amanecer, que también, o sea, hablaba ahí de temas y que traía fricciones. Entonces, creo que se empieza a abrir más y ya también creo que era el efecto de que había muchas fuentes de información. O sea, tenemos televisión, tenemos cine, tenemos radio, tenemos una actividad ya más constante. Y ahorita más que nunca yo creo que a lo mejor se atreverían a lanzar más películas hasta más fuertes, porque pues si ya todo lo ven y lo hacen por redes sociales, si hay críticas, si hay fuentes, si hay información, pues ya no, a lo mejor ya no tiene el gran impacto. Lo que yo creo que también es un llamado para los cineastas a decir, bueno, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Y cuál es el objetivo de decirlo, ¿no? ¿Qué quiero lograr? Y pues estamos entonces ahorita nosotros sentados en la nueva... En el cine del nuevo milenio. El nuevo cine mexicano.
no hay que perder ese impulso, y creo que es necesario, y ese es un llamado a las personas que están en gobierno que pueden apoyar al cine, decir, oye, pues se están yendo los grandes cineastas, los mejores actores del país, se nos están yendo, ¿qué está pasando? Es necesidad de poder apoyar al cine local, que era lo que decíamos en la transmisión pasada. Es necesario apoyar a los cineastas locales, a los creadores, a los guionistas, a los músicos, a todo el equipo que colabora en el cine para que se quede en el país. No debe de haber la necesidad de irse. Así es, pues ya tenemos hemos tenido una época de oro en el cine mexicano y pues ahora estamos viviendo un nuevo impulso. Es momento de aprovecharlo. Así es. Entonces, no sé si hay algún comentario final. ¿Tenemos algún comentario? Porque creo que se nos fue largo un poco, pero está bueno el tema. Sí, no. Y eso que le hemos cortado bastante. Ya sé. Y pues le vamos a parar aquí en el 99, porque si no, pues mira, no estamos hasta el 99, no estamos metiéndole Ya sé. hasta el 2000. Sí, no, podríamos hablar de esas películas que han salido ahorita, pero bueno. Incluso de Porque luego ahí documentales dices- que han salido en los últimos años. Pero es que ahorita yo creo que está un poco más balanceado, o sea, porque hay un mugrero, que es lo que está saliendo en las salas, que es lamentable, es lo que está llegando. Pero luego tenemos otras películas como documentales que dices que son buenísimos, Sí, quedan. pero no llegan, no los vemos. Entonces, a lo mejor ese es otro tema, ¿no? Ya el cine contemporáneo, el cine actual de México y cómo se encuentra, cómo es ese. Y ahí estaría bueno hasta tener un invitado, alguien que esté ahí en ese tema y que lo traiga fresco y que pues lo viva de manera muy cercana, ¿no? Así es. Y pues bueno, no sé, Cruz, ¿tienes algo que quieras agregar? No. Hablar de esta pequeña reseña que hemos hecho de la historia del cine mexicano en conmemoración de que hoy es el Día de la Independencia en México. No, bueno, lo único que podría agregarse es que si tienen oportunidad de ver cine mexicano, véanlo. Hay muchas películas muy buenas, hay joyas que deben ser vistas una y otra vez. Así es. No se Entonces, enfoquen nada más. No se enfoquen nada más en cine hollywoodense, también vean cine mexicano, cine nacional. Así es, hay que impulsar el cine nacional, verlo más. Si no lo ponen en las salas, búsquenlo, estén informados y por qué no, también métanse a ver un poco del cine de oro para que sepan de qué están hablando, para que sepan qué es lo que nos mencionan los familiares y a qué se están refiriendo, si sí son o no son videos musicales. Pero otra vez, como les dijimos la sesión pasada, es necesario cultivarnos, es necesario estar al tanto, saber y poder realmente tener una educación sobre el tema antes de opinar sobre ella. Y no solo ver películas de Juan Orol. Es no Sí, enfocarse no. nada más en Juan Orol, sino que abrirse, no nada más ver a Hollywood, no nada más ver un tema, sino realmente ver un abanico de opciones. Entonces, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy, los agradecemos mucho que nos acompañen la próxima semana, donde vamos a estar hablando de... No sabemos algo. Usted díganos lo que quiera saber. Vamos a platicar. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.